inspirados por el Espíritu Santo. Muy buenas, le habla el pastor Will Mata de la iglesia Midtown Baptist Temple, acompañado con el pastor Alex Vargas, igual de la iglesia Midtown Baptist Temple, y estamos aquí en su canal Televida, el canal favorito aquí del área de Kansas City. Espero que usted, si está hablando español, nos está siempre sintonizando. Y siempre para recordarles, si tiene alguna pregunta o si tiene algo que quisiera promocionar por este canal, pues que nos llame al 816-739-7579, ya sea con preguntas de la Biblia en cuanto a qué dice en la palabra de Dios, o tal vez algo que usted quisiera promocionar. Pero bueno, Alex, ¿cómo estás, bro? Ya llevamos rato de no verte, eran 3 semanas, ¿verdad? Sí, ahí estuvimos ocupados un poco con la familia y otras cosas, pero bien, estamos todos, va saliendo pura vida, como decíamos en Costa Rica, y estamos de vuelta por acá, y eso es buenísimo. En la iglesia estamos con lo que es el programa, o no el programa, o sea, estamos aquí en el programa, pero con el asunto del discipulado. Y brother, hemos estado hablando mucho, y de hecho los invitados que traímos anteriormente lo hicimos por lo mismo, para tratar de tal vez como introducir gente que ha llevado el discipulado, pero hoy queremos sacar el tiempo, y como lo digo siempre, no sé qué vas a hablar, vos no sabes más o menos qué es lo que voy a hablar, pero venimos a mano libre para que usted que está en su casa entienda el corazón del discipulado. Alex, ¿qué es el discipulado? ¿Cómo ha sido el discipulado, por ejemplo, en tu vida? Y para empezar esta conversación, o sea, ¿cómo lo ves ahorita el discipulado? Sí, y creo, Will, y yo creo que eso va a ser un tema que vamos a estar constantemente volviendo a eso. Después de, bueno, yo vine al cristianismo en el año 2000, entonces estamos hablando que unos 22 años desde que soy cristiano. Creo que 6 meses después de que vine a los pies de Cristo, comencé con el discipulado con alguien que es un misionero en Ecuador, un buen amigo, todavía mantengo bastante contacto con él. Después mi nuevo mentor fue fue como en el año 4º o 5º de mi cristianismo, por allá el año 2003-2004, que fue que el misionero que salió de Kansas City, que fue el mismo que nos discipuló a los dos, fue mi mentor por varios años. También me llevó a través de todo lo que es el Instituto Bíblico, el seminario y todo lo demás. Y una de las cosas con las que yo estaba muy confundido al principio y yo digo que es culpa de nosotros los maestros, es culpa de nosotros los predicadores, es culpa de nosotros los pastores, es culpa de nosotros los que estamos, digamos, día a día tratando de explicar este concepto del discipulado. A veces decimos discipulado y hacemos mucha referencia material, ¿verdad? Entonces la gente entra en un concepto de creer que el discipulado es algo que tiene un principio y un fin en un libro. Y brother, eso nunca termina. Si hay algo que nos enseñó nuestro maestro en el día, ¿verdad? Greg Kedrowski, que de hecho ahí sí tal vez nos está viendo, le mandamos un saludo por acá, pero fue algo de que realmente el discipulado es un proceso de toda la vida, brother. O sea, no termina, no va a terminar, sino hasta que el Señor ya nos lleva. Exacto. Y nosotros hemos introducido ese tema siempre, y usted lo va a estar escuchando siempre. Usted va a escuchar siempre dos cosas. ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a hablar del discipulado. Entonces, en esta semana en particular, en nuestra iglesia estamos celebrando lo que le llama la Semana del Discipulado, así para ponerlo fácil. Y voy a comenzar con el típico pasaje que yo creo que la mayoría de cristianos han escuchado. Entonces, es el asunto de la Gran Comisión, ¿verdad? Entonces, está en Mateo 28, o sea, solo para comentar un poquito, y lo hemos hecho bastante, pero la palabra de Dios dice en Mateo 28, 18 al 20, y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, hay toda autoridad, ¿verdad? Por tanto, entonces aquí viene el principio, la ordenanza: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la palabra amén. El concepto, Alex, del discipulado es algo que no se maneja en las iglesias hoy en día. Y es por eso que las iglesias están cerrando las puertas. No sé, ¿tienes alguna palabra en cuanto a eso? Es muy triste ver iglesias cerrando hoy en día. Y es que, Will,
y no estoy justificándolo porque no lo estoy justificando. Claramente es la razón por la cual nosotros hablamos tanto de evangelismo, de discipulado, de entrenamiento y todo lo demás, es porque creemos que este es el modelo bíblico que hay que seguir. Correcto. Aquí vemos 3 etapas. Una etapa es de ir, o sea, hay que ir a evangelizar. Hay una etapa de enseñar, una etapa de discipular, una etapa de bautizar. O sea, hay un proceso en la vida de un cristiano que Dios espera que siga. Pero para responder o hablar un poco de este tema, el discipulado bíblico, ¿verdad? Y voy a hacer énfasis en eso, el discipulado bíblico, o sea, el discipulado como lo describe la Biblia, es mucho trabajo. Piensa en este concepto. Jesús estuvo 3 años y medio haciendo ministerio entre los discípulos, y uno de esos era Judas, ¿verdad? Y Judas, la mayoría le abandonan en la crucifixión. Exacto. O sea, y hemos hablado un montón de Pedro, por ejemplo, que en su momento se dice, no, te dejaré, y lo deja. Y esos eran los discípulos que estuvieron día y noche compartiendo comida y cama, o sea, almohada con Jesús. con el evangelista. Con de el mero mero. evangelistas, Con el mero mero. Bro, ¿no es interesante que a través del tiempo, yo he notado mucho como pastor, vos igual, o sea, pero yo siento que las personas que no han logrado, vamos a ver, como introducirse o montarse o estar en el proceso de esto del discipulado bíblico, que es someterse a los preceptos bíblicos, ¿verdad? Es interesante que cuando vienen los problemas, y lo vemos en la parábola de la palabra de Dios de las semillas, ¿verdad? Cuando vienen las pruebas, la tentación, cuando correcto. viene una situación difícil, una persona que no ha pasado por un proceso bíblico tiene esta tendencia de hacerse atrás y dejar de seguir a Cristo. Y yo lo he comentado siempre, o sea, en la iglesia cuando hemos enseñado, las pruebas y los problemas que tenemos son simplemente oportunidades para crecer. Sin embargo, vemos que la gente utiliza esto como más bien para alejarse. Eso. Y eso es porque, y Will, y que dice que mencionaste es esto de la palabra del sembrador, porque es una de las herramientas que usamos más cuando le explicamos a la gente el concepto de cómo hacer un evangelismo bíblico. Y estamos haciendo muchas veces en la palabra bíblico, porque, brother, si vos en este momento, y no es que quiera hacerle promoción a Amazon, pero si vos en este momento te metes a Amazon y pones discipulado, te van a salir 200 libros, programas, estudios, herramientas. Si haga 3 pasos y todo está Exacto, listo. haga estas 4 lecciones y ya usted está listo. Pero es realmente así como funciona el discipulado bíblico, es así como funciona el evangelismo bíblico. Nosotros tenemos nuestro material del instituto y el que usamos para la herramienta y todo en Amazon, ¿verdad? Entonces de ahí pueden descargar lo que nosotros usamos. Pero nunca hacemos énfasis en que si usted compra el libro ya usted está listo. Correcto. Hacemos énfasis en si su tierra está lista. ¿Y por qué digo la tierra? Porque la parábola del sembrador nos habla de 4 tipos de tierra. De esas 4 tipos de tierra, 3 no producen fruto, 1 produce fruto. Y yo veo hoy en día tanto cristiano, o que sea, gente que se llama, o se hace llamar cristianos, yo siento que están estancados. O sea, gente que no ha compartido del evangelio, gente que no ha leído su Biblia, gente que no ha podido someterse a un pastor, a una estructura, a una iglesia, gente que no ha podido entender lo que es el diezmo, entender lo que es el tiempo con Dios, entender lo que es una relación con el Señor, o sea, y se meten en iglesias, como siempre yo lo he dicho, que entonces se aprovechan de la ignorancia, más bien para sacar su dinero, y lo que hacen es un asistente y no un discípulo de Cristo. Exacto. Y llega la prueba y se los lleva. Ve, en Segunda de Reyes, o no sé si vas a leer Siga. en Segunda de Reyes, yo hablé de esto hace unos días y he estado meditando mucho en la relación, ¿verdad? O sea, que debe existir entre de 2 personas para ser un discípulo. Por ejemplo, tenemos una persona muy en común, ¿verdad? Él se llama Greg Kedrowski, una persona no solo amigo bueno, y no, por razones de la agenda y el tiempo, creo que no estamos ahorita en el mismo lugar, ¿verdad? Pero para mí ha sido una bendición todo lo que él invirtió en mí y lo que invirtió en vos, pero se ocupó de tiempo, o sea, pasar tiempo juntos. Ahora,
En Segunda de Reyes, en el capítulo 2, solo leo un par de versículos, pero dice en Segunda de Reyes, usted está ya en su casa, ábralo y escuche y lea todo el capítulo 2 de Segunda de Reyes 2. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová, oiga, dice, alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Eso es lo que voy a mencionar. Quiero apuntar en este pasaje a la lealtad que hay entre dos individuos. No solo a ellos mismos, porque un discípulo necesita entender quién es el maestro. No pueden haber dos maestros en un discipulado. Está Jesús y los discípulos. Entonces, aplicacionalmente para nosotros, siempre que hay un maestro, se necesita un estudiante. No pueden haber dos maestros tratando, ¿verdad? O sea, pero vemos la relación que ellos tienen. Elías va a ser tomado, va a ser llevado al cielo y Eliseo es el profeta que sigue. Correcto. Vemos al profeta del pasado y ahora viene el profeta del presente y él está absorbiendo tiempo con Elías. Qué cuadro más bello, porque Eliseo sabe que su maestro va a ser llevado. Y entonces él lo que dice es, no te dejaré. Dice, hey, vive mi alma, vive tu alma que no te dejaré. Y desciendo en ellos a esperar a que Elías sea tomado. Lo importante que es el estar al lado del mentor, del discipulador, a los pies de Cristo. Dedicación. Es que es el problema, güey. El problema que yo veo hoy en día es, estamos demasiado acostumbrados y especialmente, ¿verdad? Y no quiero lastimar a nadie, pero con lo que voy a decir, pero lamentablemente esto es más común en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, desde que yo llegué aquí hace unos 3, 4 años, una de las cosas, yo siempre he tenido esa influencia en mi vida, ¿verdad? Tú lo sabes, digamos, yo es como, a la gente me bromea porque yo prefiero las hamburguesas de queso, o sea, ¿cómo se llama? Una queso hamburguesa sobre el gallo pinto, y todos los ticos están revolcándose ahorita ahí escuchando esto, seguro. Pero siempre he tenido influencia, pero aquí es todavía más palpable que vivimos una sociedad que queremos las cosas instantáneas, una sociedad que nosotros le llamamos microondas. Entonces, quiero ser discípulo, pero ¿dónde le pongo el microondas 30 segundos y le doy a start? Y yo digo, ok, volvamos al ejemplo mío. Yo me convertí al evangelio en el año 2000, más o menos de allá en septiembre del año 2000. Luché por todo el pecado que un joven de 17, 18 años podía tener, que alguien podría pensar que no es mucho, pero era bastante. Todas mis dependencias en vicios, en personas y hábitos no buenos, porque yo no vengo de una familia, vengo de una familia de buenas costumbres, pero no una familia cristiana, sino que una familia meramente, pues, mayormente creyente católica y todo lo demás. Entonces, no había un impacto de la escritura en mi vida. Los primeros 4 años yo voy por ese proceso. Termino el equivalente de nosotros, del FBI aquí en los Estados Unidos, donde estamos invitando. El FBI sería el instituto. El Instituto Bíblico, exactamente, el Instituto Bíblico, el Instituto Bíblico Living Faith que tenemos acá. Algo similar allá, un poquito más artesanal que acá. Aquí tenemos algo más robusto, pero allá era más artesanal. Más o menos en el año 2007, 2008. ¿Estamos hablando de cuántos años? Estamos hablando ya de, ¿qué? 12 años, 13 años, ¿verdad? Desde que salí, de haber completado, y es aquí es donde quiero ir, haber completado el programa de entrenamiento. Mucha gente dice, pero Alex, usted ya se discipuló. Entonces yo digo, entonces, ¿qué he estado haciendo los últimos 12 años de mi vida? Claro, es aprendiendo. O sea, cada vez que hablo mi Biblia, estoy siendo discipulado por el maestro de maestros, que es Jesucristo, porque es su palabra y es su enseñanza. Correcto. Entonces el discipulado no tiene principio, tiene el principio en el sentido de que es el día que usted se convierte, pero no tiene fin, porque el día que finaliza es el día que usted muere o es arrebatado para ser llevado al cielo. Entonces, ¿cómo alguien puede tener una mentalidad tan cortoplacista, que es un concepto para decir de corto plazo, o sea, una mentalidad de 30 segundos, corto tiempo, y decir, voy a hacerme discípulo en 30 segundos. Me ha tomado 22 años. Te voy a parar ahí porque, estar acá. Mira, y no quiero que se detenga, pero
solo si usted está en su casa, queremos hablar lo que dice la Biblia, pero lo que Alex está hablando, lo que el pastor Alex está hablando es lo siguiente. Dice en 2 Timoteo 2:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, eso es lo que tú estás describiendo. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. En este contexto, Timoteo, literalmente desde niño, él estuvo expuesto, pero hay gente que es niño espiritualmente y tienen tal vez 50 años, 40, o sea, esto es un concepto que la gente tiene que aprender, que hay niñez espiritual, aún uno pudiendo ser viejo, ¿verdad? Pero dice, y de que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para tu buena obra. Alex, ahora tú eres, bueno, ya pastor, estás haciendo ministerio, estamos evangelizando, tratando de discipular con el Instituto Bíblico. Ese proceso fue importante, pues estabas hablando de 12, 13 años, Claro. desde la niñez tuya, digamos, como adolescente. Claro, y es súper importante, y eso es lo que queremos que la gente entienda. Sí, es cierto, no voy a decir que no ofrecemos un sistema, por decirlo así, con herramientas, porque sí lo hacemos. Tenemos Fundaciones 1, tenemos que es nuestro curso de discipulado introductorio, por decirlo así, los fundamentos, las cosas básicas que una persona que es creyente tiene que conocer. Tenemos Fundaciones 2 y tenemos Fundamentos 3. O sea, ahí tenemos solo ahí tenemos aproximadamente 1 año y medio, 2 años de entrenamiento. Y después, para los que quieren seguir más y decimos, hey, usted quiere conocer su Biblia un poco más, les tenemos todo. Tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Mateo, Marco, Lucas, Juan, tenemos Hechos, Hebreos, teología sistemática. Nos metemos en todos los diferentes ramas, a veces por haber de la teología, pero no con la intención de que cuando usted se gradúe, ya entonces le damos un pedazo de papel y le decimos, ya usted está discipulado. O es pastor. O es pastor. No, la intención es decirle, vea, ya usted entiende cómo manejar la herramienta. Y es que qué curioso, porque en la iglesia actual, y yo lo he dicho siempre, y creo que estás de acuerdo con eso, parte de la desgracia que hay en la iglesia local hoy en día, internacional, ¿verdad? O sea, en la iglesia mundial, vemos que por la falta de entendimiento bíblico se excede en la manipulación. O sea, yo entiendo, brother, que un pastor guía a la gente, un pastor está pastoreando gente, ¿verdad? Está liderando gente, pero, brother, vamos a ver, yo no puedo querer más a Dios de lo que tú debes quererlo a Él. O sea, yo no lo puedo querer más a Dios para que tú puedas amarlo a Él más. O sea, tiene que ser una decisión personal. Correcto. El amor mío hacia Dios no representa nada en tu vida, porque tú tienes que enamorarte o amar a Dios realmente. No enamorarse, pero digo, tenemos que convencernos que el pastor no puede amar a Dios por ti. Es una decisión personal de un discípulo. No sé si me explico. Completamente. Y de hecho, porque a mí me gusta mucho usar ejemplos de la vida real en el sentido de mi propia vida. Correcto. Porque, primero, para que la gente me conozca un poco y sepa cuál es el contexto. Y segundo, porque yo no quiero simplemente hablar teoría. ¿Okay? Yo quiero que la gente entienda que lo que nosotros venimos a hablar aquí, en qué dice la Biblia, no son conceptos que, sí, qué lindo, se oyen tan lindos, suena como una clase de seminario, pero no hacen lo que viven. No. O no viven lo que hacen, por decirlo así. Vea, pongamos un ejemplo. Nosotros nos conocimos en Costa Rica por allá al año 2002, 2003, más o menos. Tenemos más o menos como unos 20 años de conocernos, ¿cierto? Sí, yo pensé que era más, pero sí. Se puede ser más por lo menos 20. Sí, por lo menos 20. ¿Verdad? Como decimos, give or take, ¿verdad? Como decimos así, más o menos, redondeando. Ok, nos entrenamos juntos. Nos entrenó el mismo hombre, ¿verdad? Más o menos por allá el año 2008,
yo estaba liderando Ministerio de Evangelismo, Ministerio de las Calles, estaba liderando, bueno, iba junto con otro de los líderes a evangelizar a la máxima seguridad, a la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba a cargo del grupo de música. ¿Dónde estaba Will Mata? Will Mata se estaba moviendo de Costa Rica a la zona de Kansas City. Sí. ¿Okay? Estaba viniendo apenas yo Ajá. para el 2008. Exacto, 2009, más o menos a final del 2008 vos te fuiste, 2009 más o menos estabas por acá. Te entrenaste más en la iglesia donde estabas allá, ¿verdad? Y si digámosle que seguiste siendo fiel, buscando cómo alcanzar a personas, buscando cómo evangelizar, cómo enseñarle la Biblia, cómo hacer discípulos, ¿verdad? Y hagámosle ese fue un fast forward al año, hace unos 7 años atrás, antes de que yo llegara. ¿Dónde estaba Will Mata? Haciendo lo mismo que estaba haciendo yo en Costa Rica, pero aquí en Kansas City, en otra iglesia, con una mentalidad igual. Y no por un reconocimiento, es No. que, o sea, uno entiende que el día de mañana vamos a morir y la gente necesita escuchar el evangelio Es que real. es nuestra tarea. Todo cristiano tiene que hacerse discípulo de Jesús, porque si usted fue comprado, porque eso es lo que mucha gente todavía no en Costa Rica decimos no le ha caído el 4 o no le ha caído el 5, no sé cómo dirán otros países, pero no se ha dado cuenta de esto. Dios no nos salvó para que tengamos nuestra mejor vida. ¿Okay? Mucha gente dice, Dios me salvó para que tengamos una mejor vida. Entonces nos vamos a todas las mejores playas de Centroamérica, nos vamos a las mejores playas en México, nos vamos a las mejores playas, ¿verdad? No, es que no es eso porque Dios nos salvó. Dios nos salvó, uno, porque necesitábamos ser salvados, porque si no íbamos a terminar en el infierno, y dos, porque Él tiene una misión, y la misión es de ir a rescatar lo que se ha perdido. O sea, tenemos que ir a trabajar. Y qué extraño, y esa es la parte que yo digo, qué extraño que el evangelismo, el compartir las escrituras con alguien, no es algo personal que las personas toman. Bro, yo veo muy interesante el síndrome que hay en las iglesias hoy en día. Yo soy crítico de las iglesias en el aspecto que deberíamos de mejorar. Claro. No estoy criticando a la iglesia, sino que yo digo, hay áreas en todas las iglesias que deberíamos de crecer. Entonces no estoy criticando religiones o denominaciones. Digo, lo interesante es que tenemos gente que de corazón cree en Dios, saben que hay un Dios que existe, van a las iglesias, dan su dinero, dan de su tiempo, dan de sus talentos, pero brother, lo interesante es que no comparten el evangelio. Entonces la pregunta, Alex, a ver si me ayudas a traducirle esto a la gente que está en la casa, que es crítico. ¿Cómo entonces es que una persona, brother, dice que cree en Cristo, pero no reproduce con sus labios, con su fonética, con su lírica, que digo yo siempre, las palabras de Dios a alguien más? Yo no concilio esto. O sea, ¿cómo alguien no tiene la carga por evangelizar? Tristemente hay varias razones. ¿Okay? Una es porque realmente no entienden. O sea, hay una posibilidad de que no sean realmente cristianos. Y la Biblia nos habla de falsos convertidos. Personas que creen, pero creen en vano. O que han hecho una oracioncita, Señor, Exacto, líbrame. y listo. Y entonces, usted no puede dar lo que usted no tiene. Entonces, la razón por la cual yo tengo tanto celo por querer compartir de Jesucristo es porque yo entiendo el sacrificio de Cristo. Entonces, yo sé que soy salvo porque el Espíritu Santo que mora en mí, la Biblia dice que el Espíritu Santo que mora en mí me da a mí certeza, me dice que soy hijo. Entonces, yo lo sé porque yo internamente está digamos como esta voz, por decirlo así. No es que escucho voces, para que alguien se me confunda en casa, no estoy diciendo que escucho voces, pero digamos, usted tiene esta certeza, usted siente algo sobrenatural en usted que le da seguridad. Y la Biblia dice que es el Espíritu Santo. Entonces, lo primero es eso, que algunos no son cristianos. Otros es falta de entrenamiento. Esos son los que me preocupan menos siempre y cuando se estén acercando a un lugar donde ser entrenados. Y es por eso que es importante la iglesia. Eso. Ahí es donde la iglesia forma... Exactamente. El cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 4 dice muy claramente que el cuerpo de Cristo o la iglesia en sí habla de 4 tipos de líderes, ¿verdad? Y nos dice que está el pastor, el misionero, el predicador y el evangelista. Y dice que está exclusivamente, Dios los creó o Dios les dio ese don y los forma, ¿verdad?
para que podamos edificar a la iglesia, para que nos den dinero y nos paguen las facturas. No, Absolutamente el versículo no. dice para la obra del ministerio. Wow. O sea, nuestro trabajo es entrenar a otras personas para que hagan lo que estamos haciendo. Bro, vos lo ves eso en Pablo y Timoteo, tremendo, o sea, Timoteo es uno de mis discípulos, por eso cuando estábamos hablando temprano. ¿hay algún versículo que Sí, quiera de hecho, compartir? hay O sea, algo que a ya mí me nos- gusta. Ya nos quedan 5 minutos Sí, y tenemos que hay un cerrar, par de pero- versículos que a mí me gusta mucho. Timoteo es uno de mis discípulos favoritos, aunque uno no, ¿cómo fue que no me acuerdo quién en la iglesia estuvo bromeando y decir, bueno, no deberíamos decir favorito, pero sí, digamos, Y Timoteo tenía madre creyente y padre... Timoteo era, creyente. exacto, O sea, era mitad y mitad, No hay excusa, o judío sea, y griego, expuesto a la palabra de Dios, pero el hombre conocía, exacto, pero tenía el padre griego, ¿verdad? exacto. No, Exacto, él podría ser no como conocía. cualquier persona como nosotros, Wow, es como que- cualquier cosa de nosotros. Y lo que a mí hay un par de versículos ¿Cuál? en Timoteo. Uno es Timoteo 4:12. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:12. Ok. Este es uno de mis favoritos. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué es uno de mis favoritos? Porque cuando yo llegué al liderazgo de la iglesia, yo tenía 28 años. Ok. Timoteo más o menos tenía unos 33 años cuando Pablo le está escribiendo esta carta. Era joven. Y entonces le dice, hey, no tengas poco tu juventud. Es que imagínate. O sea, como no menospreciar, la verdad. O sea, no Imagínate menosprecio. él enseñando a judíos conocedores de la Biblia que tengan 50, 60 años, con su barba blanca de sabiduría, y él un joven de 30 años, Enseñando doctrina y enseñando el camino de la fe a gente más adulta. Entonces le dice, no tengas en poco tu juventud. Wow. Y le dice, si no, sé ejemplo de los creyentes en qué, en palabra, Wow. en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Y a mí eso me impactó, porque yo dije, bueno, ok, no pienso que yo no soy suficientemente bueno para poder estar en el ministerio, o que no puedo hacerlo, porque el que lo hace, la obra, es Dios. ¿Cómo se necesita de humildad y de realmente un corazón de mansedumbre, manso, solo para recibir el evangelio? Mira, hay tanta gente que solo el hecho de tener que reconocer que hay algo malo en su vida, ya se descalifican. No quieren, menos seguir a alguien joven, como el caso tuyo, Claro, que estabas hablando, el caso mío, que empezamos tal vez jóvenes a compartir el evangelio, pero híjole, brother, esto es un síndrome, porque si la Biblia dice, ninguno tenga poco tu juventud, si no es ejemplo, bueno, no está hablando de edad. O sea, Pablo está reconociendo que Timoteo a esta altura de esta carta es un joven de 30 años. Entonces uno dice, wow, y quiere decir que no hay que llegar a ser adulto para compartir el evangelio, se puede desde joven. O sabes que mis hijas han estado evangelizando mucho, ya están en la edad de que ellas hablan y ellas están en un club de natación. Son muy buenas, de hecho, están nadando bastante. Pero digo, lo interesante es que ellas siempre están invitando gente a la iglesia. Y yo digo, wow, o sea, ¿cómo se beneficia nuestras familias Sí. de tener hijas en el contexto de la iglesia, verdad? Ese es el otro versículo, y creo que ¿Cuál ese es el otro versículo? 2 de Timoteo 2:2, es el favorito de nosotros en Midtown. Ah, bueno, estudia ya. Léelo. Léelo. Es el favorito de Midtown. Y yo creo que este es lo último que vamos a leer, porque yo creo que aquí Sí, cerrando. no, ya sé. Pero ve lo que dice, lo que has oído de mí. O léelo desde el 1, para que la gente Ok. agarre el contexto. 2 Timoteo 2:1-2. Si está en su Alright. casa, vamos a cerrar con esto porque nos venció el tiempo. Sí. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Esto es Pablo hablándole a su discípulo Timoteo. Pero lo que me encanta de esto es ver la tercera generación y el mandato que tenemos que tener. O sea, Greg entrenó a Alex Vargas, pero Alex Vargas tiene que entrenar a alguien más. Y esa No- persona no que puede quedar ahí, no esa puedo tarea. morir ahí. Y alguien más que yo entrene tiene que entrenar a alguien más y a la siguiente generación y a la siguiente generación. Y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por eso la importancia del entrenamiento. El entrenamiento es porque lo que estamos haciendo es ayudar a tener hombres idóneos para enseñar, pero ocupamos hombres fieles. Wow. Entonces, vea, vamos a cerrar con esto porque en el versículo 3 dice, 2 Timoteo 2:3, tú pues,
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yep. Vean, hermanos, ustedes están en su casa, tal vez no tienen iglesia, están pasando un problema que necesitan consejería. Alex está con consejería en la iglesia, hay un programa desarrollado. Tal vez usted tiene una pregunta y usted dice, wow, de verdad necesito a Cristo. Nosotros no estamos ofreciendo aquí un programa esta mañana, tanto como el pastor Alex y yo. Simplemente esto es una plataforma que utilizamos a través de su canal Televida para que usted sintonice y pueda compartir eso a alguien que necesite consejería, entender la Biblia, y involucrarse en el Instituto Bíblico y tener un diploma también que le ayude a motivarse. O sea, no va a ser pastor todo por tener un diploma, pero el discipulado es este proceso. Vea, llámenos, el teléfono va a aparecer aquí abajo, 816-739-7579, aquí en su canal Televida, su canal favorito en Kansas City. Llámenos si tiene alguna pregunta y si quiere participar y promover algo. Yo estoy seguro que puede hablar con el director Joseph García y usted tiene que conectarse. Llámenos por favor, y como digo siempre, si tiene preguntas bíblicas, vea, les esperamos la otra semana, porque con esto en mente, Alex, vamos a hablar la próxima semana de un falso convertido. Eso. Pues yo creo que hemos hablado del discipulado, pero ¿qué es un falso convertido? Alguien que ha creído en Cristo falsamente. Entonces, vea, con esto nos vemos la próxima semana. Que Dios los acompañe. Se despide el pastor Will y Alex. Nos vemos la próxima semana. Chao.